Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:37 en la mañana. Gracias a nuestra generosa audiencia, siempre conectada con nosotros, a través de las diferentes posibilidades para amplificar este espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Nuestras frecuencias en señal abierta, 103.7 FM estéreo en Quito. Nuestra señal de internet, www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo esta hora, como siempre, a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, nuestra fanpage de Radio Sonorama. Gracias por la generosa sintonía de cada mañana a nuestros internautas muy gentiles. Gracias, muy amables por aquello, y también a quienes se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Sigan suscribiéndose a nuestro canal, por favor. Muchas gracias. Estoy ya transmitiendo desde este momento a través de mis cuentas personales en Instagram. Buenos días a quienes se conectan con el monólogo, el comentario del día de hoy, a través de mi cuenta personal Fabricio-Vela. Síganme, por favor, para que escuchen el comentario sin rodeos. Y también transmito ya desde este momento a través del TikTok. Manden regalitos, por favor, manden regalitos a través de mi cuenta personal Fabricio-Vela. Muchas gracias por su sintonía y por su acompañamiento. A ver, dos temas para comentar el día de hoy. Seguimos hablando de las precandidaturas y es tal vez lo que está más caliente a esta hora. Estamos todos pendientes de las definiciones de las precandidaturas. Póngame el segundo tuit del doctor Bacigalupo, don Roberto Carlos. No el primero, el segundo. Ok. Ese es un tuit publicado en la cuenta del doctor Dalton Bacigalupo Buenaventura, ex asambleísta de Izquierda Democrática, quien ha sido parte durante toda su vida de esa agrupación política. En un momento en el que hemos comentado aquí, compartido con ustedes en este espacio, que Izquierda Democrática es una organización política claramente dividida, y el paso del bloque legislativo en la última Asamblea Nacional antes de la disolución reflejaba justamente las desavenencias, aparte la disputa por la presidencia nacional del partido. Hoy hay un presidente encargado. Anteriormente desconocieron al presidente anterior de esta organización política, en fin. Bueno, el doctor Bacigalupo escribe ayer a las 6:31 de la tarde que la ID respaldará a Otto Sonnenholzner para presidente de la República, conformando un gran acuerdo nacional de convergencia democrática. Uno dice, bueno, el doctor Bacigalupo la semana anterior en entrevista con este espacio había adelantado que efectivamente se estaba considerando la posibilidad de apoyar a Otto Sonnenholzner o a Fernando Villavicencio, y que él consideraba que la mejor opción era Villavicencio. Pero ¿qué pasó 10 días atrás? Póngame el primer tuit. En política no solamente hay que ser, sino parecer. El 20 de mayo, 10 días atrás, a las 14:56, y por supuesto no es un meme, este tuit está publicado en la cuenta del doctor Bacigalupo. Yo mismo lo vi ayer y le hice la captura de pantalla ayer. No es que me lo pasaron y lo repliqué sin verificar. Este tuit está ahí. No sé si lo habrá borrado. Este tuit está ahí. Y dice, no insistan. Otto Sonnenholzner y Daniel Noboa, el Partido de Izquierda Democrática no está en venta. El 20 de mayo le dice a Otto Sonnenholzner que no insista, que la idea no está en venta. Póngame otra vez el otro tuit. Y 10 días después, como dicen nuestra sabiduría popular, 3 doritos después, 10 días después, la ID respaldará a Otto Sonnenholzner. Gracias, Roberto Carlos. Esta es la política. Entonces, a mí me sorprende que un hombre de la trayectoria, del recorrido, de la experiencia del doctor Bacigalupo no mida sus palabras.
hace 10 días advertía que el partido, le advertía a Otto Sonnenholzner que el partido no está en venta. Y 10 días después ya nos habla de un apoyo de la idea de Otto Sonnenholzner para generar un acuerdo nacional de convergencia democrática. ¿De qué estamos hablando? ¿Saben qué pasa con esto? Que por este tipo de cosas es que la gente no cree en la política y no cree en los políticos. Yo siempre defiendo la política. Yo sí defiendo la política como ciencia. Defiendo la política como el arte de lo posible, como la posibilidad de acercar posiciones contrapuestas, de llegar a consensos mínimos en función de la gobernabilidad. La política es una ciencia y estudiarla es maravilloso. Me encanta la política. Pero hay que hacer buena política, pues más allá de la ciencia y del dogma. En la práctica hay que hacer buena política. Y parte de esa buena política, primero, tal vez es idealista lo que digo o fantasioso. El político tiene que ser sincero, tiene que ser honesto, tiene que administrar un mínimo de coherencia entre lo que dice y lo que hace. No es, lamentablemente, el comportamiento habitual de nuestra clase política, con excepciones. Nunca caigo en la generalización. En la política es lógico, es deseable llegar a acuerdos mínimos. Si hoy la idea llegó a un acuerdo mínimo para generar esto que le llama Dalton Bacigalupo, Acuerdo Nacional de Convergencia Democrática, es correcto y tienen su derecho. Quienes están de acuerdo, aplaudir y respaldar esa tesis, y quienes no están de acuerdo, el legítimo derecho de discrepar. Pero mi punto es la falta de coherencia entre lo que se dijo hace 10 días, donde les parecía que supuestamente Sonnenholzner pretendía comprar la idea. Y Bacigalupo dice, cuidado que la idea no está en venta. Y 10 días después dice, vamos a apoyar porque hay que generar un acuerdo nacional de convergencia democrática. Por ese tipo de dobles discursos es que la gente se desencanta de los políticos y se desencanta de la política. Porque la gente espera que haya un mínimo de coherencia. Porque la gente cuestiona los camisetazos. La gente cuestiona la falta de coherencia de los actores políticos. La gente cuestiona que le mientan en la cara y que luego pretendan adornarle con palabras pomposas. Como cuando nos mintieron en la cara sobre la reforma tributaria, pues, ¿se acuerdan? Y luego se pusieron bravos cuando se les cuestionó y se les hizo notar la metida de pata que hicieron en noviembre del 2021. Incoherentes. Tenemos políticos incoherentes en este país. Políticos incoherentes. Y aquí tenemos una nueva demostración. Que la IDE tiene el derecho de respaldar a quien quiera. A Sonnenholzner, a Villavicencio, poner un candidato propio o no poner candidato. Está en su derecho. Pero administren un mínimo de coherencia, ¿ya? Y no piensen que los ecuatorianos somos tontos. Porque luego cuando se les critica, lo primero que hacen es ponerse bravos. Y decir que quienes les criticamos, le hacemos el juego a, o estamos apoyando a, o queremos destruir a. Porque no saben, lamentablemente, administrar la crítica. Tengan un poquito de coherencia. Ahora, frente a esto, yo también preguntaba ayer públicamente, porque el primero que me alerta sobre esta decisión de la IDE fue Emilio Domínguez Recalde, de Informe S. Fue el primerito que publicó esto luego del tuit de Bacigalupo. Y me pregunto era, ¿cuál IDE? ¿Cuál IDE? Porque la IDE, que siempre fue, al menos históricamente, antes de la debacle que provocó la extinción del partido hace algunos años, siempre fue un partido organizado, con vocerías, con línea ideológica, con línea política. ¿Ya? Siempre fue así. Hoy el partido está dividido y hay gente que respalda a Enrique Chávez, presidente encargado del partido, que sigue siendo encargado, y hay gente que no lo respalda. ¿Ya? Entonces a mí me encantaría saber qué onda con la IDE. Perdónenme, pero... Y si hablo de la IDE es porque se trata de uno de los partidos tradicionales de este país. Diría lo mismo del Partido Social Cristiano.
digamos, dentro de las organizaciones políticas que han tenido historia, no de los últimos años, sino de décadas, en la formación político-partidista de la República. ¿Cuál es la ideología de la ID? Porque yo entiendo que la ID es un partido que emerge de la socialdemocracia. Es un partido con una visión del centro hacia la izquierda. Es un partido que formaba su militancia pensando en la justicia social con libertad. Pero resulta que ese partido, en el año 2017, respaldó, o al menos una facción de lo que quedaba de ese partido, respaldó la candidatura presidencial de quien hoy ostenta la primera magistratura. ¿O no se acuerdan cuando en la sede de la Izquierda Democrática, ubicada acá en el norte de Quito, en la calle Vancouver, había una enorme gigantografía del candidato de ese entonces, Guillermo Lasso? Pues la memoria es corta, y la gente se olvida o la maneja a conveniencia. Entonces yo sí creo que administren un mínimo de sinceridad, pues, sean serios y digan de frente las cosas. En 10 días cambiaron de parecer y hoy apoyan a otros Sonnenhorster. Están en su derecho. No voy a cuestionar jamás el apoyo de una organización política, un candidato. Eso depende de cada organización. Cuestiono la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se termina haciendo. Como también hay que cuestionar lo que hizo el abogado Álvaro Noboa Pontón el día de ayer. Resulta que, póngame la captura del tuit del abogado Noboa, ya, en la cuenta Twitter del abogado Noboa. Este tuit, con el video que ayer les mostramos, les dije ayer, a mí me pareció muy penoso el video, la puesta al aire, el estado, entiendo yo, de salud del abogado Noboa. Esto fue publicado en la cuenta Twitter del abogado Noboa. Ante el clamor de los ecuatorianos, acepto ser su presidente. A las 21 horas con 53 minutos del 29 de mayo, tuvo 90,000 visualizaciones, 245 retweets, 127 citas, 1,595 me gusta. Y tanto era cierto esto, que ayer en este espacio teníamos una entrevista con su hijo, con el precandidato presidencial Daniel Noboa, así que nos canceló. Nos canceló a nosotros, le canceló a La Posta, le canceló al Universo. Eso me contó una colega, Gisela Ronquillo. También le canceló al Universo. Jeff Sanguña me dijo, también nos canceló a nosotros. Canceló las entrevistas. Y el portal La Historia recogió justamente que canceló las entrevistas. Me imagino yo que a nivel familiar habrá provocado esto un cisma. Tanto es así, póngame el siguiente. Póngame el siguiente. Este tuit ha sido eliminado. A mí me aparece, obviamente, porque yo lo abrí, pues, y me abrí, pero ya no lo puedo reproducir. El tuit fue eliminado. Y el video fue eliminado de todas las cuentas asociadas al abogado Noboa. Gracias, Roberto Carlos. Entonces me imagino yo que el anuncio, no sé, pues, habrá sido un medidor para ver cómo reacciona la gente, qué onda, qué les parece la candidatura de Álvaro Noboa, será mejor que la candidatura de su hijo. Algunos también decían, bueno, capaz que el abogado Noboa lo hizo para apuntar a la candidatura del hijo. No sé si esa estrategia es buena o mala, pero lo cierto es que esa precandidatura del abogado Noboa fue flor de un día. Flor de un día. ¿Sí o no? Flor de un día la candidatura del abogado Álvaro Noboa. Parece que eso ya se cayó. Así que a los colegas que le habían puesto como precandidato al abogado Noboa, sáquenle nomás de la lista. Yo creo que eso se cayó. Ya borraron el video. Nadie está sosteniendo la precandidatura de Noboa, que además Noboa anuncia que va a ser candidato, pero no anuncia un partido. Fue una epifanía, dice. Se levantó capaz el abogado Noboa con una epifanía. Y de pronto decidió grabar el video. Y el video le provocó un cisma familiar. Así está el juego de la política a esta hora. A esta hora está el juego de la política.
No hay más novedades de momento. Por cierto, Otto Sonnenhorster hasta este momento, salvo que alguien tenga una información un poco más actualizada, le agradecería si es que tienen esa información. ¿Ya? Salvo eso, yo no he visto la aceptación formal de la precandidatura de Otto Sonnenhorster. No he visto. No sé si hay alguna información nueva sobre esto, pero no he visto yo la confirmación de la aceptación de la precandidatura de Otto Sonnenhorster. Otto Sonnenhorster tiene 3 apoyos: Avanza, Suma y este anuncio de Izquierda Democrática. Pero él no ha confirmado su postulación. No he escuchado yo en estas horas ya una confirmación oficial, formal, de Otto Sonnenhorster para su precandidatura. Bueno, así estamos. Dejemos este tema de lado, que todos los días habrá que seguir hablando, porque todos los días tenemos novedades sobre esto, sobre los precandidatos. Dejemos ese tema de lado. Y hablemos del otro tema del momento. ¿Qué les parece? ¿Qué me dice Sofía Cruz? Dice, no hay que olvidarse de incluir en las estadísticas la cantidad de memes que le hicieron al abogado Noboa. Creo que vi el meme que dice calienta Alvarito y dijo, hoy es cuando. Y cuando le jalaron de las orejas se bajó el video. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? O como dice mi buen amigo Sergio Ruiz, la sindéresis, lo que decía Jaime Roldós Aguilera en 1979. Hace falta algo de sindéresis en la política, decía el abogado Jaime Roldós Aguilera. Estamos muy lejos de eso. Bueno, pasemos de esa sindéresis de la precandidatura o de las precandidaturas a la necesidad de la otra sindéresis. Y es entender lo que está pasando en torno a la Fiscalía General del Estado, que ya medio lo comentamos el día de ayer. Yo voy a ratificar lo que dije ayer. El tema de la tesis de la fiscal. El tema de la tesis de la Fiscal General del Estado amerita una profunda, seria, responsable e independiente investigación. Aquí no se trata de decir que la fiscal plagió, los detractores de la fiscal, o decir, le están haciendo el juego a los que se la quieren bajar a la fiscal, es mentira. Los que defienden a la fiscal. Lo lógico, si este país se precia medianamente de tener un atisbo de seriedad sobre un tema tan delicado, la tesis de la fiscal debe ser materia de una investigación profunda, desapasionada, al margen de la discusión política y de los afectos o desafectos. Y que el país sepa con total certeza si es verdad que Diana Salazar Méndez plagió parte del contenido de su tesis para convertirse en abogada de los tribunales y juzgados de la República por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador en el año 2005. Así nomás. O sea, ustedes pueden opinar lo que quieran y están en su derecho. Lo que quieran sobre la tesis de la señora. Lo lógico y lo responsable, al menos es mi posición. Y ojo, yo insisto, como dije ayer, yo en lo personal he sido crítico de buena parte de las actuaciones de la doctora Salazar. Pero crítico no a ella como persona, sino a su función como fiscal. Pero hay que separar las cosas. Y un tema tan delicado debe salir del manoseo de la política y de los políticos. Y debe ser sometido a un profundo análisis académico e independiente que determine si efectivamente la Fiscal General del Estado plagió su tesis o parte de su tesis, ¿ya? Para determinar si efectivamente
hay alguna irregularidad que eventualmente podría incluso provocar que le retiren el título. Yo sí me quedo con la explicación que generó ayer en este espacio Ramiro Aguilar. Ramiro Aguilar, siendo muy crítico de la fiscal y de sus actuaciones, muy crítico, Ramiro Aguilar decía que el tema de la tesis debe ser investigado, que si se determinan irregularidades, la Universidad Central podría retirar el título. Ella, si es que le retiran el título, ya no podría ejercer su condición de fiscal. Esto no tiene nada que ver con los procesos judiciales que previamente se llevaron adelante, si es que ese es el propósito de algunos. Porque algunos ya están, digamos, planteando el hecho de que si a la fiscal le retiran el título, automáticamente son nulos los procesos. Vamos. Cualquiera puede plantear un recurso de revisión de los procesos judiciales en la Corte Nacional de Justicia, cualquiera. Eso dice las normas. Pero el hecho de que le retiren el título, si mañana pasado le llegasen a retirar el título a la fiscal, porque eventualmente se llegase a comprobar que hubo plagio, eso automáticamente no anula sus actuaciones previas, que las tuvo teniendo el título de abogado. O sea, desapasionemos el debate. La tesis de la fiscal tiene que ser analizada, y si mañana pasado una comisión académica independiente, yo creo que alguna vez, yo me imagino que alguna vez sí se ha de poder integrar aquí una comisión medianamente independiente. ¿No les parece? Medianamente independiente. Donde no estén los señores del gobierno, donde estén los señores de la oposición, donde esté gente que de verdad, con rigor académico, revise la tesis de la fiscal. Sí se ha de poder. Sí se ha de poder. Y determinar si hubo o no plagio. Y llegar a conclusiones que le permitan a este país tener un baño de verdad. Yo creo que es lo lógico, lo prudente. La fiscal, por cierto, ha guardado silencio sobre este tema. Salgamos de los lugares comunes. Demandemos una investigación seria de la forma como Diana Salazar hizo su tesis en 2005 y que sean, pues, los resultados de esa investigación, los que determinen si efectivamente puedan señalar si la tesis es o no correcta. Yo creo que por ahí debería ir la cosa. Cuando me refiero al tema del silencio, anoche la entrevistó Ecuavisa, así es, hablaba justamente la señora fiscal, más que el tema de la tesis. Hablaba de esta intención del Consejo de Participación Ciudadana de obligarla a comparecer. Y ahí vamos al otro tema. Me van a disculpar, pero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tiene nada que hacer con la señora fiscal. Nada, nada. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se está comprando una bronca que no le corresponde. Nada que hacer. Revisen la ley. Primero, aquellos que hablan del plan macabro, aquellos que dicen muy sueltos de huesos que hay un plan macabro para bajarse a la fiscal general del Estado, yo quisiera saber cómo se la van a bajar. Explíquenme cómo se la van a bajar. Cítenme, por favor, las normas constitucionales y legales a través de las cuales se podrían bajar a la fiscal. ¿Cómo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se puede bajar a la fiscal? Explíquenme. ¿Cómo? Si es que alguien tiene la norma en la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que me permita entender que ese organismo se la puede bajar a la fiscal, le ruego que me comparte el artículo para leerlo, porque yo no lo encuentro. No lo encuentro. Los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pueden decir lo que quieran. Lo que quieran. Pero quiero saber en qué parte de la norma se establece la atribución del organismo para bajarse a la fiscal. Yo no la encuentro, no encuentro en ninguna parte de la norma. No la encuentro. Si alguno de mis queridos colegas que además siguen este espacio saben cuál es el artículo, les encarezco que me lo compartan porque yo no lo encuentro. No lo encuentro. Y es de abrir la ley nomás.
Pongamos, don Roberto Carlos, el primer extracto, las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esa es la ley. Póngame ahí, por favor. Esas son las competencias. Promoción de la participación, control social, rendición de cuentas, fomento a la transparencia y lucha contra la corrupción, selección y designación de autoridades. Esas son las 5 competencias del Consejo. Póngame el siguiente. Lo que dice la norma. La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, artículo, este es el artículo, ya les digo qué artículo es. Ya, este es el artículo 5. Atribuciones generales. ¿Qué le compete al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública, propiciar la formación de ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción, establecer mecanismos de rendición de cuentas, instar a las demás entidades de la función para que actúen en forma obligatoria sobre asuntos que meriten intervención a criterio del Consejo, organizar y vigilar el proceso de transparencia de ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas, designar autoridades, ahí está la designación de autoridades, presentar en el 9, promover e impulsar propuestas normativas en las materias que le correspondan al Consejo y las demás atribuciones que señala la Constitución y la ley. Artículo 5. Atribuciones generales del Consejo. Vamos con el artículo 8. Póngame el artículo 8 del Consejo. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las atribuciones del Consejo? Promover y estimular iniciativas de control social sobre el desempeño de las políticas públicas. Apoyar técnica y metodológicamente las iniciativas de veeduría. Las veedurías ciudadanas podrán vigilar el ciclo de la política pública con énfasis en los procesos de planeación, dice. Si en el informe de la veeduría se observara que existen indicios de responsabilidad, el Consejo enviará a la autoridad copia del informe para su conocimiento y tratamiento de forma obligatoria. Actuar como enlace entre el Estado y la ciudadanía. Requerir al Consejo Nacional Electoral la debida atención a las peticiones presentadas por la ciudadanía para la revocatoria de mandato. Gracias, Roberto Carlos. ¿En qué parte de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre sus atribuciones está el revisar la designación de la fiscal 1? O 2, bajarse a la fiscal? ¿En qué parte? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además, no tiene atribución para fiscalizar a la fiscal general del Estado. No tiene esa atribución. Yo creo que hay que ubicarse en el espacio y en el tiempo y entender cuáles son las atribuciones de cada organismo. Si querían fiscalizar o si quieren fiscalizar a la fiscal general del Estado, esperan a que se instale la nueva asamblea. Si querían fiscalizar a la fiscal general del Estado, debieron haberla fiscalizado con la anterior asamblea antes de la disolución. La única manera para bajarse, entre comillas, a la fiscal es por la vía de un juicio político que termine en una censura y destitución, vía legislativa, control político. O mediante una resolución de la Contraloría por temas específicos. No lo puede hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, cuando escucha alguna gente que menciona al Consejo o algunos integrantes del Consejo que desde mi punto de vista están perdidos sobre las competencias y atribuciones, le están engañando al país y están generando una polémica innecesaria. Innecesaria. ¿Quieren hacer las cosas? Háganlas bien. Es una bronca innecesaria la que se ha comprado el Consejo de Participación Ciudadana con la fiscal. Por cierto, ¿el Consejo de Participación Ciudadana puede llevar adelante audiencias públicas? Por supuesto. No hay donde perderse, por supuesto. Claro que sí. Pero las autoridades, también dice la norma, no están obligadas a comparecer ante el Consejo. Ni siquiera estaban obligadas a comparecer ante la Asamblea, les cuento. Solamente mediante juicio político están obligadas a comparecer. Obviamente la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que si una autoridad no comparece ante las comisiones, puede ser susceptible de
un enjuiciamiento político. Eso dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero en ninguna parte de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se establece la obligación de las autoridades de comparecer a una audiencia pública. Por más ciudadano que sea ese ejercicio. Pero no le vendamos humo a la gente. No le vendamos humo. Y si la fiscal no comparece, no es que a la vuelta de la esquina la van a destituir, porque eso también se dijo ayer. ¿En qué parte dice que si la fiscal general del Estado o el ministro del Interior, que no acudió la semana anterior a una audiencia pública, no comparecen, van a ser susceptibles de destitución? ¿En qué parte? Dígame en qué parte, porque yo no encuentro, de verdad, no encuentro en alguna parte donde diga que si la autoridad no comparece a una audiencia pública, va a ser destituida. Entonces, decir eso es primero jugar con la inteligencia del país, segundo vender humo y tercero comprarse una bronca innecesaria que no tiene absolutamente nada que ver. En contrapartida, el Consejo de Participación Ciudadana sí tiene todo el derecho y la atribución legal de conformar las vedurías que considere. Vedurías ciudadanas. Si el Consejo conforma, como se ha propuesto, una veeduría para observar la aplicación y el cumplimiento de los decretos leyes que fueron emitidos por el presidente de la República, los dos primeros, y que todavía están en manos de la Corte Constitucional, están en su pleno derecho. Porque una veeduría es esto, observar. Pero una veeduría no tiene capacidad, por ejemplo, para bajarse un decreto. Yo no sé por qué alguna gente se ha puesto brava y dicen cualquier cosa, que como así que una veeduría, que quieren bajarse los decretos. ¿Quién les ha dicho que una veeduría tiene esa potestad? Que haya el mayor número de veedurías es lo legítimo. Veedurías ciudadanas, es lo correcto. Pero no vendan humo pensando, y ahí no mientan, diciendo, con la veeduría se quieren bajar y se quiere entorpecer la aplicación de los decretos leyes del presidente Lazo. ¿Acaso estamos en dictadura? Tiene legítimo derecho de observar la aplicación de los decretos leyes. Pero aquí somos campeones para la venta de humo, campeones. Los unos y los otros. Ojalá se entienda la naturaleza de lo que estoy diciendo. Ojalá. Y no se caiga en los típicos lugares comunes o en los extremismos clásicos en nuestra política. 7:10. Cierro el comentario del día de hoy. Cierro el comentario. Tendremos una charla muy interesante. Vamos a hablar del tema de la fiscal. Hay que continuar sobre eso. Y también sobre los decretos leyes del Ejecutivo. Con los constitucionalistas Pamela Aguirre, Stalin Raza y Pedro Cornejo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.